Muy buenos días, qué bueno tenerles aquí. Hemos estado en un gran tiempo en esta conferencia y en esta mañana vamos a iniciar con un tiempo simultáneo de talleres, y en esta área, en este salón, nos toca hablar de un tema muy relevante para nuestros tiempos, y es la era digital y la batalla del creyente. Esta perspectiva de la conferencia quiere abordar, ¿verdad?, lo que todo el mundo o todos nosotros estamos viviendo en estos días, y es que el avance tecnológico digital nos ha bendecido de muchas maneras y también nos ha presentado retos considerables. Y nosotros, como creyentes en medio de la batalla, tenemos que tener herramientas, sabiduría para entonces enfrentar esa batalla de una forma que glorifique a nuestro Rey. En esta ocasión, gracias a Dios, yo no estoy solo. Y me acompañan hermanos que amo mucho, que de verdad valoro su amistad y también el poder correr la carrera con ellos. Y voy a introducirlos de forma que algunos que tal vez no le conozcan puedan entonces conocer de ellos y por qué ellos están aquí. Entonces, voy a comenzar con mi hermano Sigfrido. Él es pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, cariñosamente IBCJ, y es una iglesia que está aquí en República Dominicana. Él es además colega mío, en el sentido de que es ingeniero industrial de profesión, y ha realizado una maestría en alta gerencia, pero su vocación, su llamado, Dios moviéndole, le llevó a ser educador cristiano, y él es parte del staff, ¿verdad?, de directores del Colegio Cristiano Logos aquí en Santo Domingo. Ya casi por 20 años ha laborado allí, y además de estar involucrado en esta parte de educación cristiana, ha servido en su iglesia, ¿verdad?, como pastor actualmente, pero en el pasado con la generación joven y adolescente de la misma. Está casado con Stephanie Michelén y es padre de Mía y Marco. Bienvenido, mi hermano, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno contar contigo de nuevo. Sigfrido, has estado con nosotros en conferencias de jóvenes aquí también. Y no sé por qué me siguen invitando. Sí, somos masoquistas a veces. También nos acompaña Gabriel Tellerías, y también él nos ha acompañado anteriormente. Y nos es de bendición tenerlo como miembro de lo que es el consejo directivo de nuestra iglesia. Él sirve de muchas formas en la iglesia, pero solamente queremos resumirlo allí. Él es ejecutivo con experiencia en telecomunicaciones y medios digitales, egresado del Instituto Integridad y Sabiduría de acá, de nuestro ministerio también, y también del programa de transformación digital e inteligencia artificial y analítica del Kellogg School of Management. Él está casado con Teresita y padre de Gabriel Antonio y Gabriela Marí. Tú eres como dictador en tu casa. Gabriela, Gabriel, todo el mundo se llama como tú. El segundo nombre no hay ningún problema, puede ser cualquiera. Tú negocias el segundo. Democrático. No, una vez más, gracias hermanos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y uno de los temas que siempre queremos abordar en lo que es un tópico como este, incluso nos han llegado preguntas de diferentes vías, es ¿qué tan bueno, qué tan malo es esto de la tecnología digital, las redes sociales? Siempre pensamos que es como el dinero, que tú puedes usarlo de acuerdo a cosas buenas y a cosas malas. Podemos pensar lo que es como amoral, y en cierta forma pudiéramos pensar que sí, en cierta forma podemos pensar que no. Entonces, quisiéramos comenzar por ahí. ¿Es realmente la tecnología digital moralmente neutra? ¿Qué opinan? La tecnología, para poder tener términos definidos y que entendamos lo que estamos diciendo, es básicamente, dicho de una forma muy simplista, es un conjunto de conocimientos aplicados
a métodos, técnicas y finalmente herramientas que se usan para resolver un problema o para mejorar o maximizar los frutos de algo, de algún área de la vida. Nosotros creemos como creyentes que Dios hizo al hombre con la capacidad y el llamado para ejercer dominio sobre la naturaleza. Y eso implicaba, desde que lo pusieron en Edén, a cultivar y a cuidar del jardín. Eso significaba sacarle los mayores frutos posibles al jardín. O sea, no era dejarlo silvestre. Y en la aplicación de eso nosotros entendemos que tenía que venir tecnología. Iba a venir un conocimiento acerca de la agricultura, acerca de la ganadería, acerca de los materiales, que se iban a organizar y se iban a poder manejar de modo que le sacáramos más fruto a la tierra. Si es moralmente neutro o no, yo diría sí y no. ¿En qué sentido es neutral? Es en el sentido de que no es un agente moral per se. Ella no tiene moralidad. Es como en sí a cualquier cosa hecha por el hombre, el vestido, una pieza de ropa, una camisa, no es moral. O un plato de comida en sí no es moral. Depende, he visto gente comiendo de una forma tan... Lo que es inmoral como algunos comen. Exacto. Pero en sí el plato no es inmoral. Y ahorita voy a mencionar algo de eso. Pero nosotros tenemos que verlo en un aspecto como un instrumento que revela la imagen de Dios, que muestra la imagen de Dios en nosotros, de modo que nosotros podamos interactuar con la creación y sacarle provecho a la creación. Y de hecho, si nosotros vemos desde el principio de Génesis, de la descendencia de Caín, se comienzan a mencionar de ciertas personas que trajeron cambios tecnológicos. Hubo Jabal, el padre de los que moran en tiendas. Yo sé que ya las tiendas para nosotros no funcionan bien, o sea, la tienda de campaña. Pero en aquella época eso era un adelanto tecnológico, señores. Así es. Después se menciona a Tubal-Caín, que era Jubal, que era el padre de los que tocaban flauta y lira. Esa línea de Caín eran unos impiazos. Sin embargo, hicieron aspectos tecnológicos. A Tubal-Caín fue el padre de los que trabajaron con bronce y con hierro. Y Dios no dice, eso se lo inventaron los impíos, no lo toquen porque es malo. No hace eso. Más adelante, en Génesis capítulo 11, aparece el ladrillo. Oigan qué invento. El ladrillo. Sin embargo, el ladrillo no hizo, pero con el ladrillo la gente de Babel dijeron, ahora nosotros podemos edificar una torre. Ya no tenemos que trabajar con piedra y asfalto. Ahora nosotros podemos trabajar esto y levantar una torre que llega a los cielos y hacernos un nombre famoso. Y recuerden esto, no era solamente el ladrillo, ellos tenían que entender de suelos, de estructuras, cómo pegar los ladrillos. No era una cuestión de ladrillo para arriba, era un edificio habitable. Y eso es tecnología. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados que perdemos de vista que eso era tecnología. Sin embargo, ¿qué hizo el ladrillo? El ladrillo no fue condenado por Dios. El ladrillo no es perverso. Ahora, el ladrillo manifestó el corazón arrogante del hombre. Entonces, ¿qué pasa con las tecnologías hoy día? Que manifiestan nuestros corazones. Y eso a veces hace que se manifieste nuestro ingenio y otras veces nuestro pecado. Ahora, la tecnología no solamente manifiesta nuestro ingenio o nuestro pecado. La tecnología, y aquí viene ya a veces cuando uno dice, bueno, no es moralmente neutra, es porque puede exacerbar ciertos pecados o tendencias pecaminosas en nosotros. Puede hacer más fácil que ciertos pecados aumenten o se intensifiquen en nuestra vida.
Y en ese sentido debemos de tener cuidado. Y hay otros aspectos en el que aplicaciones de la tecnología uno pudiera decir que son inmorales. No depende de cómo se usen. Es que fueron diseñadas para algo inmoral. Ejemplos en el campo de la biotecnología, aspectos de la sexualidad, la reproducción, elaboración de armas de destrucción masiva. ¿Qué tan moral ustedes creen que sea un arma que tenga ese nombre, de destrucción masiva? El nombre dice algo de la intención de esa tecnología. Entonces, por eso nosotros debemos de tener ese cuidado de decir, no, la tecnología es algo lícito, es parte del mandato que Dios dio al hombre de ejercer dominio sobre la naturaleza. Pero como vivimos en un mundo caído, nosotros debemos entender que nuestro corazón puede usar la tecnología para traer males. Así como la tecnología puede venir cerca de nosotros y mostrar males y exacerbar males. Una cosa que yo creo que nosotros debemos de tener pendiente como creyentes a la hora de manejarnos con la tecnología, no es solamente si es bueno o si es malo. La pregunta yo creo que sería más como Pablo lidia, ¿es lo mejor? O como habla en 1 Corintios capítulo 10, que dice, no, todo me es lícito, y cuando él se refería a todo me es lícito, se refería a lo lícito. Él no estaba declarando que la fornicación era lícita o que la mentira era lícita, sino que en el mundo de la libertad cristiana, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vayamos a la tecnología, tenemos que pensar, ¿es lícito? ¿Lo estoy usando de una forma conveniente para mí? ¿De una forma edificante para otros? ¿Me está dominando? Yo creo que esas son preguntas más del corazón que hacen el uso de la tecnología tan difícil. Agregando a eso, totalmente de acuerdo. Yo creo que quizás siempre es bueno iniciando, hablando de temas tecnológicos, hablando de la tecnología, clarificar algunas cosas. Definitivamente no es neutra, tiene un efecto en nosotros, eso es importante. Sí es importante que como cristianos entendamos que toda creación es creación de Dios y que la tecnología es un instrumento que está dentro del plan de Dios, y eso es importante. A veces podemos tener un acercamiento a la tecnología donde entendemos que no es parte del plan de Dios, y bastaría un ejemplo para eso. Nosotros el pasado jueves tuvimos en la conferencia aproximadamente cerca de 1,900 personas que pudieron ser bendecidas a través de todo lo que nosotros pudimos ver el jueves. Sin embargo, a través de la tecnología, a través de las facilidades que nuestro Señor nos ha dado, nosotros pudimos llevar todo lo que ocurrió a más de 300,000 personas alrededor del mundo. Entonces ahí vemos el plan de Dios para con eso. Y eso es importante porque a veces entendemos que no. Evidentemente, Elon Musk, Mark Zuckerberg no escapan a la soberanía de Dios. Nuestro Señor reina sobre cada pulgada cuadrada de Silicon Valley. O sea, el iPhone que tú tienes en tus bolsillos no escapa a la soberanía de Dios. Lo que sucede es, como dice el pastor Cifrido, hay algunas de esas creaciones que nosotros no podemos respaldar moralmente, pero es parte del plan de Dios y debemos verlo de esa manera. Yo creo que estamos, bien acostumbrados a respuestas simples ante preguntas que no son tan simples, o situaciones y realidades que no son tan simples. Nosotros pudiéramos o esperaríamos respuestas como, ¿está malo? Como decía Silfrido, ¿verdad? ¿O está bueno? Déjamelo más sencillo. Pero no todo, yo creo que nada en la carrera, en la batalla espiritual que tenemos por delante será así. Siempre requerirá discernimiento, siempre requerirá oración, siempre requerirá una mente alerta, dispuesta a evaluar a través de lo que Dios ha revelado, qué me conviene y qué no, como decíamos. Me gustó cómo abordaron cada parte, ¿verdad? La tecnología en general y como instrumento. Yo creo que estoy de acuerdo en que podemos decir que es un ente amoral. Sin embargo, cuando ya nos acercamos a nuestros tiempos de la tecnología digital, es algo diseñado ya
pensado para lograr cosas que incluye entonces factores morales que nosotros somos afectados. Y por eso Gabriel decía que no era netamente amoral, sino que hay algo que le imprime su moralidad y es aquel que está detrás pensando en ella para hacernos más atentos a ella, más conectados todo el tiempo, que busquemos las cosas que el algoritmo, ¿verdad?, nos presenta. Entonces hay mucho detrás que nos vuelca a pensar, no es tan neutro como pensábamos, y sobre todo en los tiempos actuales. Vamos a seguir hablando acerca de esto, ¿verdad?, porque tiene muchas vertientes, pero yo quisiera enfocarnos ahora cómo nos afecta. Y es evidente que muchos de nosotros pudiéramos decir, yo estoy claro cómo me está afectando, pero en muchas ocasiones no está tan claro. Y vamos a comenzar con lo que en esta conferencia se ha mencionado, de que la batalla o el campo de batalla principal es en nuestra mente. Cómo la tecnología digital, los medios que tenemos, los dispositivos, puede estar afectando nuestra mente o la forma en que pensamos. Y voy a comenzar contigo, Gabriel. Sí, evidentemente, aunque hablamos de algoritmos, hablamos de plataformas digitales, hemos escuchado durante estos días que la batalla es espiritual. Y evidentemente, en estos momentos hay un bien escaso. Cada uno de nosotros, si somos honestos, sabemos que hay una lucha consistente de cosas que tratan de ganarse nuestra atención. La atención en esos días es un bien escaso. Nosotros estamos constantemente siendo bombardeados por diferentes notificaciones que lo que buscan es la atención y luego nuestra mente de manera consistente. Primero porque es un modelo de negocio, ¿ok? O sea, las grandes plataformas generan dinero a través de lograr que nosotros estemos adheridos a las diferentes pantallas que llenan nuestras vidas. Y eso es importante entenderlo, que hay un plan estratégico de cómo lograr que cada uno de nosotros pase la mayor cantidad del tiempo conectados a nuestras pantallas. Pero evidentemente detrás de eso hay un riesgo, y es que nuestras mentes son involucradas de manera activa y nosotros comenzamos a admirar una serie de cosas que roban nuestra atención, pero que tienen un efecto espiritual. A mí me gusta siempre dejar claro de que el problema de la atención es que cuando contemplamos mucho algo, corremos el riesgo de idolatrarlo. Mientras más nosotros pasamos tiempo en diferentes cosas, lo que tú observas, lo que estás dedicando tu tiempo, posiblemente va a ser algo que te va a convertir, te va a afectar espiritualmente. Y yo creo que ese es el problema que tenemos hoy, que de manera inconsciente nosotros nos dejamos seducir por la personalización que muchas de estas plataformas tienen para nosotros. Eso alimenta nuestro ego. Una de las cosas que el algoritmo sabe hacer muy bien es individualizar. Nosotros, de hecho, lo esperamos. Nosotros entramos a nuestra pantalla de Netflix y esperamos que Netflix nos presente las cosas que para mí son relevantes, el contenido que yo busco. Igual que cada una de las plataformas digitales. Entonces, el algoritmo, lo que sucede es que va viendo tu patrón de consumo para llamar la atención. El problema es que, como ustedes saben, no solamente yo veo en mis redes lo que a mí me interesa. Hay muchas cosas que de manera proactiva el algoritmo me presenta, aunque yo no lo busque. Yo estoy seguro que aquí muchos cristianos pudieran decir, mira, yo trato de ser responsable en el uso de redes sociales. Pero sin embargo, en mi timeline de Twitter o dentro de Facebook o Instagram o inclusive Netflix o YouTube, me presenta cosas que yo sé que no están bien delante de los ojos del Señor, que no he buscado y sin embargo se me es presentado delante de mis ojos. Porque nadie controla los parámetros del algoritmo, ni siquiera quienes generan contenido, ni siquiera nuestros comportamientos, nuestros consumos son lo que determinan lo que voy a ver mañana. Aunque sí hay una parte de responsabilidad, evidentemente nuestra, de que cuando desviamos nuestros ojos a cosas que no deberíamos ver, el algoritmo lo ve, lo identifica y nos va a presentar muchísimo más. Ya hay algo que nosotros tenemos en común vamos a decir que con el mundo. El mundo se ha dado cuenta de las consecuencias físicas, espirituales, emocionales de un consumo desproporcionado de contenido digital.
Eso el mundo lo sabe. Nosotros, evidentemente, nuestra preocupación son las consecuencias espirituales, porque vemos esto como una batalla espiritual. O sea, no hay ninguna diferencia. O sea, hoy nosotros sabemos que lamentablemente estamos teniendo, yo creo que es el mayor reto que tenemos como cristianos en esta era digital, es que nos estamos adaptando a este mundo. Y evidentemente, por muchísimos estudios que hemos visto, el patrón de consumo de medios digitales en el pueblo de Dios, su comportamiento no es muy diferente con respecto a personas que no han nacido de nuevo, no han sido regenerados, y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y eso ya tiene consecuencias espirituales. Para que entendamos lo relevante de este tema, la generación Z es la generación con el menor porcentaje de cosmovisión bíblica de la historia de la humanidad. Eso es serio. A veces podemos entender que el problema es de límites, de cuánto tiempo paso en Instagram, o qué control pongo a mis hijos, o si las redes sociales son buenas o malas. No, mis hermanos, lo que está en juego es nuestra fidelidad. Entonces ya tenemos una generación que tiene en condiciones desfavorables lo que es su cosmovisión bíblica, y su estado espiritual también está siendo afectado producto de no tener patrones de consumo saludables y una ingesta adecuada de la palabra de Dios y la distracción que generan mucho de estas plataformas. Yo creo que añadido a eso, pero bien conectado con la atención, las distracciones, cuando tú hablabas de cómo esta tecnología digital ha afectado a nuestra mente o nuestra forma de pensar, yo creo que ha afectado nuestra capacidad de entender el tiempo en varios sentidos. Yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado que han dicho, voy a escribir un mensajito, eso me va a tomar 1 minuto. Y usted entró a escribir el mensajito, su intención era escribir el mensajito de 1 minuto. Sin embargo, ve el otro mensajito y el otro mensajito y el otro mensajito, y ya que está ahí, le da un mensaje que lo manda a un meme y después ahí va a otro sitio. Y cuando usted viene a ver, la decisión que tomó de 1 minuto le han costado 10 o 15 minutos. Imagínense que eso pase varias veces en el día. Entonces, en cierto sentido, el tener estos aparatos nos ha quitado un poco la idea de nuestro uso del tiempo en minutos, pero también de nuestro tiempo en oportunidades. Podemos estar tan inmersos en nuestra pantalla que perdemos de vista oportunidades alrededor nuestro y aún oportunidades en otros sentidos porque estamos distraídos. Yo me acuerdo cuando a mí me llevaban al médico, yo chiquito, y uno iba al consultorio y se sentaba todo el mundo ahí alrededor del consultorio y la gente se ponía a hablar y a chismear y se contaban cosas y contaban a los médicos que habían ido, lo que le habían dicho, la receta que estaban usando, y había muchísimas conversaciones. Mi mamá siempre lo aprovechaba para evangelizar. Hoy día uno llega a la consulta del médico y todo el mundo lo que hace es que prende su pantalla. Y no le niego que a veces es una buena alternativa para salir de un problema o de una situación incómoda, pero uno pierde oportunidades. No solamente de evangelizar, sino de ver a otro cuando tiene alguna necesidad, alguna tristeza, alguna alegría. Perdemos oportunidades. Pero en otro sentido también nos ha hecho perder la noción del tiempo en cuanto a ocasiones. ¿De qué se trata este momento? Cuando nosotros éramos más pequeños, el tiempo de ver televisión era frente a la televisión. Eso era obvio. Fuera de ahí, ya no es el tiempo de eso. Sin embargo, hoy día uno puede estar en su trabajo, en la consulta médica, en el carro, en cualquier otro sitio y puede estar viendo televisión. O juego. Uno dice jugar. Es el momento de jugar. Bueno, uno tenía que estar en su casa frente a la consola. Pero hoy día uno llega al trabajo y dice, un break, déjame darme un break. Y uno comienza a jugar. Y uno pierde de vista de que la ocasión no es para jugar, es para trabajar. A ti te están pagando para trabajar. Tú estás robando cuando estás jugando. Estamos en el culto, estamos adorando a Dios. Y mientras estamos adorando y nuestra mente debe estar involucrada en la palabra y adorando,
me llega una notificación, me llega un mensajito, uno dice, ay, ¿verdad que? Déjame escribirles rapidito. Y ya se perdió ese momento. Perdemos de vista la ocasión. Así que hay algo, esta tecnología nos ha llevado a no entender bien el uso del tiempo. Nos ha llevado a ser seres que buscan continuamente la gratificación. Eso significa sentirse bien, fácil. Siempre que usted agarra esto, siempre, usted sabe que va a tener una buena experiencia. Porque aquí usted va a encontrar su mundo, lo que a usted le gusta, lo que a usted le agrada. Tiene el chance de buscar lo que usted quiere. Entonces, para nosotros es muy cómodo usar nuestros aparatos para sentirnos bien, para sentirnos cómodos. Nosotros no sabemos qué es estar aburrido. ¿Qué significa estar solo con uno mismo y tener que pensar? Cuando uno está solo con uno mismo y uno dice, espérate, yo prefiero buscar YouTube algo edificante. Nosotros preferimos escuchar los pensamientos de otros. Es más estimulante, es más fácil que yo tener que sentarme a pensar sobre mí mismo y sobre mis patrones de conducta y qué dicen eso y qué dice la palabra sobre eso. Así que nosotros buscamos gratificación. Y eso es en términos saludables. Hay otros tipos de gratificación que son condenables y que son perversos, como la pornografía. Y ese elemento disculpa nos que te está interrumpa, drenando. porque ya entraste a un tema fuerte de la tecnología digital, pero me llamó mucho la atención cuando mencionabas de que ya no podemos estar solos con nosotros mismos y pensando en cosas que debiéramos pensar, porque cuando veo la palabra de Dios, veo que esto es algo serio, ya que hay constantes mandatos a la contemplación, a la meditación, a la examinación propia, que si esto me está robando no solo el tiempo, sino la capacidad para estar concentrado y hacerlo, entonces estoy eliminando algo vital que debiera ser parte de mi vida como cristiano. Sí, de hecho, yo sé que es un atrevimiento lo que voy a decir, porque yo no sé qué haría Jesús. Pero si Jesús hubiese estado en nuestra época, yo creo que en Mateo capítulo 13, Él hubiese incluido el celular. En Mateo capítulo 13, Él está hablando acerca del efecto de la palabra en nosotros y cómo los discípulos van a dar fruto. Y Él habla de cuando el sembrador echa la semilla y luego cómo hay cierta semilla que no da fruto y hay una parte de esa semilla que sí da fruto. Fíjense lo que Él dice. Él dice, aquel en quien se sembró la semilla en pedregales es el que escucha, el que oye la palabra. Enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es temporal. Ustedes saben, yo creo que a veces a nosotros nos pasa en un sermón, aquí mismo seguro le pasó. Usted fue chocado con la palabra, en ese momento hasta lloró. Fue como, wow, qué palabra. Terminó el sermón y fue a ver algunas actualizaciones, sus mensajes. Se puso a buscar otra cosa, a tirarse una foto y a subirla para que vieran que estaban por su causa. Y eso hizo que esa palabra que en un momento usted recibió con gozo, ya no tenga el tiempo de asentarla en su corazón y dar raíces. Más adelante él dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Yo creo que mucho de nuestras preocupaciones, agitaciones y el engaño de este mundo, ya sea las riquezas, el placer, la vanidad, entran hoy día por nuestros celulares. Entonces, mucho de la palabra que se echará a perder, por así decirlo, en nuestra vida, que no va a dar fruto, va a tener que ver con nuestro uso constante de los dispositivos. Hay algo que quisiera rescatar de lo que mencionabas ahorita para vincularlo, y es que
Cuando Pablo habla de que todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna, la palabra dominar en el original significa desplazamiento de señorío. En otras palabras, yo no voy a dejar que absolutamente nada ocupe el lugar que Cristo tiene en mi vida, no importa lo que sea. De manera personal, usualmente mis luchas con la tecnología vienen dadas a dos cosas. La primera de ellas es la facilidad. Hay un montón de cosas que se hacen más fáciles gracias a la tecnología, pero esa facilidad desplaza actividades que desarrollan el carácter, inclusive una de ellas como pensar. O sea, si yo le pregunto a ustedes que me digan quizás los 10 números telefónicos de familiares o amigos, ustedes van a decir, imposible. Los tengo en WhatsApp. No pierdo el tiempo recordando nada de eso. Y otra de los dioses que llama mi atención para adoración, aparte de la facilidad, es la eficiencia. Y llega a momentos, para hablar de manera muy particular, les puedo poner un ejemplo. Waze es tan eficiente que hay momentos en que yo prefiero seguir a Waze que el consejo de mi esposa. Y una de las cosas que sucede en el vehículo es que ella, de buena intención, con experiencia, mi esposa Tere me dice, esta ruta pudiera ayudarnos. Y ahí viene y tú dices, como dice el pastor Cifrido, in Waze we trust. Es como, es tan eficiente. Cada vez que me dice 5:52, yo llego a las 5:52 por esa ruta y desplaza lo que antes se daba con un mapa. Era la discusión, era perdernos juntos, era descubrir cosas. Ese es el problema, que en nuestra naturaleza caída, después de Génesis 3, nosotros buscamos y adoramos cualquier cosa que pueda compensar la caída. Ya sea una aplicación, un teléfono, lo que fuese que me ofrezca cualquier solución al problema que tengo, de entretenimiento. Y ese es el problema que tenemos, hermanos. Y yo creo que tenemos que llamarle las cosas por su nombre. La tecnología, las redes sociales, lo que hacen es amplificar lo que ya existe en nuestros corazones. Y a veces queremos imputar la culpa, la responsabilidad a esas plataformas sin entender que nuestro problema es que somos pecadores y que lamentablemente hacemos un uso sin el propósito adecuado, sin la mayordomía adecuada de esos dispositivos, de esas tecnologías que el Señor ha permitido que nosotros podamos acceder. Amén. Hay tres cosas que ustedes han mencionado que a mí me chocan porque es muy contrario a la realidad cristiana. La tecnología nos ha hecho más individualistas porque se ofrece todo lo que es de mi interés y puedo estar allí en mis aguas, como quien dice. Me brinda facilidad y eficiencia en lo que hago y eso me inclina a usarla para entonces redimidamente usar bien el tiempo. Pero cuando veo el llamado a ser parte de un cuerpo de Cristo, de asistir a la iglesia, de involucrarme con otros y compartir mi vida con otros, de correr esta carrera, el individualismo es imposible en cuanto a los términos de lo que es el cuerpo de Cristo. La facilidad o la eficiencia no se va a ver en cuando yo quiero o yo cambiar o cambiar al otro, porque eso tomará tiempo y requerirá paciencia, misericordia, longanimidad. Entonces, nos afecta de una forma en que nos está centrando en nosotros y nos hace pensar que la iglesia debiera ser así, que la iglesia debiera estar diseñada para satisfacer mis intereses, cuando la realidad es que son los intereses de Dios primero y a veces de los demás que están alrededor. Y nuestra generación tiene problemas con la iglesia por eso. Nuestra generación se aburre en la iglesia por eso. Se siente incómoda en los grupos que tiene que asistir, en las reuniones que tiene que asistir por eso. Porque es que no están haciendo las cosas como a mí me gusta. Y tal vez no lo decimos así, pero hay una incomodidad interna porque estoy acostumbrado en las 8 horas, 10 horas, 24 horas que tengo en el día, en que las cosas son así. Entonces, ¿cómo lidiamos con esa realidad
de esto es lo que se está ofreciendo y entonces la realidad de ser parte del cuerpo de Cristo es otra. ¿Qué opinan? Ahorita yo les daba a ellos el ejemplo, cuando estábamos hablando en Camerino acerca del individualismo, de que como padre es muy fácil, decirle a cada uno de mis hijos, tiempo personal, cada quien se va con sus aparatos. Nosotros tenemos una tradición de que los sábados en la tarde vemos una película juntos. Siempre cogemos una película juntos desde que son chiquitos. Siempre vemos una película, comemos algo especial, helado, postre, analizamos la película. Eso es parte de nuestra tradición familiar. Eso comenzó a verse en peligro cuando mis hijos comenzaron a usar dispositivos. Y le digo la verdad, hay veces que es más fácil decir, miren, hoy hay tiempo libre, váyase cada quien por su lado. Porque qué lío hacer que 4 se pongan de acuerdo para ver una película. O sea, de verdad, hay momentos que yo he pecado de impaciencia, lidiando con mis hijos de vamos a ver esta película. No, que siempre complacen. No, ¿cómo que siempre complacen? Eso no es verdad. La semana pasada, y entrar en ese pleito de quién es que siempre coge película mala, y hay incluso formas de uno rebajar al otro. Diciendo, no hay manera de que tú escojas una película buena. Ya es un insulto personal. Es más fácil. Cojan sus aparatos, váyanse por ahí, yo me quedo con su mamá. Y aún a veces con su mamá, digo, coge tú tu aparato y yo cojo el mío. Porque es fácil. Ahora, no necesariamente, pero no es lo más provechoso. Hay momentos para hacer eso. Pero si siempre hiciéramos eso, no viviéramos como familia. Compartiríamos un apellido y una casa, pero no memorias, no trabajaríamos juntos como familia. Bueno, eso sucede en la iglesia. Es muchísimo más fácil verlo por YouTube. Es muchísimo más fácil, incluso venir, porque a veces nosotros podemos criticar al que vio YouTube y se quedó en la casa. Pero usted también puede venir aquí, escuchar el sermón, tener la actitud de me gustaron las alabanzas, no me gustó esa canción, no me gusta, esa no. Y se siente ofendido porque últimamente no están cantando los himnos que a usted le gusta. Entonces, eso hace la tecnología pueda llevarnos a pensar que el mundo yo puedo escogerlo, porque en YouTube y en Spotify yo siempre escucho lo que a mí me da la gana. El radio, que otro escoja por mí, no, yo no sé quién oye el radio todavía, los que no tendrán Wi-Fi en el carro. Pero nosotros venimos a la iglesia y no queremos coger esa lucha de lidiar con el hermano. Y sobre todo, porque pensamos que los problemas entre personas y las personas cambian con una nueva actualización. Es lo que necesita una nueva actualización. La actualizan y ya cambió. No, las personas duran años en cambiar cuando lo hacen. Otras veces no lo hacen. Y nosotros debemos seguir amándolas, sirviéndolas, cuidándolas. Es contra nuestra cultura. Y no hay otra manera de hacer iglesia que sea así. Recordando ese mi hermano en Cristo. Cristo murió por él. Cristo, a veces nosotros pensamos que Cristo murió por mí. Y en nuestro lenguaje común evangélico decimos, Cristo murió por mí. No, Cristo murió por la iglesia. Cristo murió para hacer un pueblo. No para que allá arriba hayan millones de personas en su nubecita y con su dispositivo electrónico viendo el culto. No, Él quiere que seamos una comunidad. Si no lo vivimos así, no estamos viviendo la iglesia como Cristo la diseñó. Yo creo que una de las preguntas que me puedo hacer al momento de que la facilidad de utilizar la tecnología y que posiblemente esté afectando mi vida de comunión en iglesia es preguntarme, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Y es que podamos crecer en santidad. Cada vez que tengo una situación que me presente la tecnología o lo que fuese, yo debería preguntarme, ¿esto me está acercando a ser más como Cristo?
¿pudiera decir que fruto de esta interacción o de este comportamiento estoy creciendo en santidad? ¿O este es un reflejo de que me estoy adaptando, me estoy conformando de acuerdo a este mundo? Y creo que ahí es más fácil, porque evidentemente, hermanos, como decíamos ahorita, no es tan blanco y negro. Hay unos grises que nosotros en nuestra autojustificación utilizamos, pero cuando vemos el propósito no egoísta de cuál es el rol que nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo, tanto para dar ánimo como para recibir instrucción, yo creo que hace más fácil la toma de decisiones, no permitir que la tecnología sea un obstáculo para mi vida de iglesia. Y creo que eso nos pudiera ayudar. Sí, me hacen pensar en los altos niveles de ansiedad, de depresión y de falta de resolución de conflictos que hay en muchos de nosotros en esta generación. Ahí está la tecnología de Sigfrido sonando. Y la puse en silencio. Ya se controla sola. Pero me hace pensar mucho en eso porque como la vida no es centrada en mí, ni todo se desarrolla de acuerdo a mis intereses, no todo yo lo puedo manejar y quitar, ¿verdad? Unfriend somebody, y quitar de amigo a alguien, sino que tengo que vivir con él. Entonces, al afrontar las situaciones, las aflicciones, los retos, las dificultades de mi casa, de mi trabajo, del colegio, esta generación a veces patina, como decimos, o se le dificulta enfrentarlo y solucionarlo. El negociar con otros, como bien mencionabas, de ver una película. Si eso es solo una película, imagínate conflictos serios entre esposos y esposas, amigos de años. Esto es algo serio. Esto es algo serio que nos lleva a nosotros a tratar de salir un poco más. Y no queremos ser, ¿verdad?, como esos monjes ermitaños de aquellos tiempos que se apartaban y olvidaban todo lo que era la sociedad, sino nosotros usamos o debiéramos usar la teología para bien, pero sí es un llamado a ser cada vez más sabios y tener sobriedad al usarlo. Vamos a entrar en algunos temas que hemos abordado de forma puntual en esta conversación, pero yo quisiera que nos enfocáramos un poco más. Y quisiera comenzar, ¿verdad?, con Gabriel una vez más. Dice, ¿cuáles son, así a grosso modo y de forma más específica también, los frentes de batalla que como creyente hemos hablado, ¿verdad?, que esta batalla no es digital, sino es espiritual? ¿Cuáles son esos frentes de batallas espirituales que tenemos ante esta nueva era digital? Y ¿cuáles son esas reglas de combate? Vamos ahora a lo práctico que como cristianos debiéramos hacer ante este siglo. Sí, yo creo que hemos estado escuchando desde el jueves. De hecho, ayer el pastor Miguel hablaba, tanto Lutero como el pastor Miguel hablaba de que los frentes de batalla están compuestos por nosotros, nuestros deseos, el mundo, todas las tentaciones, todas las distracciones que nosotros podemos enfrentar y evidentemente el enemigo. Y yo creo que en la parte digital esos tres frentes de batalla conviven y lo vamos a ver en cada esfera de la vida. En la parte personal, yo creo que nosotros tenemos que estar conscientes de, si me preguntaran cuál es la mayor desventaja para la batalla que hoy en día enfrenta el cristiano, yo creo que es su poco entrenamiento espiritual, el descuidar las disciplinas espirituales por dedicar la atención y el tiempo a cosas que no evidentemente edifican, la falta de discernimiento, y hay data muy específica acerca de eso. Hoy en día sabemos que el promedio de horas que una persona dura conectada al internet por día son 8 horas aproximadamente. Wow. En países como Colombia y México llega hasta 9 horas. Y en un estudio de Barna recientemente preocupante nos dice que personas con trasfondo cristiano, la data que más actualizada tenemos, promedio de consumo de pantallas al día son 7 horas 40 minutos. O sea, personas con trasfondo cristiano pasando 7.4 horas al día consumiendo contenido digital. Pero lo preocupante es que el tiempo que dedican a disciplinas espirituales es de apenas 42 minutos. Hay una desproporción
en lo que estamos bebiendo agua de dos pozos. Y nuestra dieta se inclina más al entretenimiento y a contenido no espiritual que a contenido que pudiera edificarnos y nosotros poder de manera personal estar preparados para la batalla. El otro frente lo ha identificado. El mundo en estos momentos no ve una diferencia dramática entre comportamiento de uso mediático de plataformas digitales o lo que decimos en redes o lo que posteamos en Instagram, en muchos casos, de alguien que dice que ha nacido de nuevo y alguien con una visión completamente secular. Entonces creo que el mundo se ha dado cuenta que a nosotros nos atraen las películas, no importa el contenido, simplemente queremos estar distraídos. Llegamos a nuestros hogares y en vez de quizás de tener un tiempo de crecimiento en familia, devocional, ¿qué buscamos? Buscamos distracción. Buscamos la última serie de Netflix, buscamos un playlist que me alegre la vida o buscamos qué yo puedo ver en línea que me ayude simplemente a pasarla bien. Entonces, en esa combinación de nosotros, pecadores, le pones plataformas, le pones tecnología a pecadores en sus manos y ¿qué va a pasar? Se amplifica el pecado. Y luego el mundo identifica que no hay nada diferente en nosotros, que las cosas que le atrae a alguien que no ha nacido de nuevo es igual a muchas de las cosas que nosotros consumimos. Ahí evidentemente estamos perdiendo la batalla. Y Satanás, yo pensaba anoche cuando el pastor hablaba de que si Satanás puede utilizar un censo, ¿tú crees que no puede utilizar una red social? Si antes podíamos decir que podíamos comparar a un león buscando a quién devorar, hoy pudiéramos decir un algoritmo buscando a quién devorar. O sea, es eso, cómo yo puedo tener la atención, cómo yo puedo asegurarme de que pasas mucho tiempo, y esos son frentes de batalla. La pregunta es, ¿qué hago? Y yo creo que cuando vemos en muchas partes de la palabra, discutíamos un poco de cuál es el plan de ataque. ¿Es un plan de defensa o es un plan también de ofensiva? Y viendo diferentes escrituras, la palabra es específica de que necesitamos buscar y dejar, buscar y huir, seguir. O sea, es muy específica de que hay dos frentes de batalla. Hay uno de ataque y hay uno de defensa. Y yo creo que nosotros como cristianos necesitamos huir de algunas cosas y necesitamos perseguir, buscar, revestirnos de otras cosas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que a veces el extremo del espectro no es el mejor lugar. Decir, mira, voy a huir completamente, cierro todas mis redes, no voy a estar con ningún contacto digital. ¿Sabes qué? Ese no es el llamado de la palabra de Dios. La palabra de Dios te llama a proclamar su verdad en cualquier contexto. Y en esta generación nos ha tocado vivir en una sociedad, en un contexto digitalizado, y ahí tenemos que ser sal y luz. Pero también de manera sabia, que era lo que decía el pastor Cifrido, hay cosas que no puedo negociar. Y yo creo que hay un proceso previo, y quiero de manera rápida ir a Primera de Daniel. Ahí vemos un ejemplo de alguien que le tocó vivir en un contexto hostil. Muchos han llamado a esta era una Babilonia digital, donde nosotros estamos siendo bombardeados de muchísimas cosas. Y en Primera de Daniel, nosotros quiero simplemente de manera rápida, quizás como inclusive... En Daniel capítulo 1, perdón. Daniel capítulo 1. Sí, te iba a preguntar qué Biblia tienes. No, yo te dije que estas Biblias electrónicas... No, pero en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice en el versículo 8, pero Daniel, la nueva versión de la Biblia de las Américas dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Miren cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse. Con la comida y el vino dados por el rey, le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Yo veo esto como un ejemplo de lo que nosotros como cristianos deberíamos hacer. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿se han propuesto en sus corazones no contaminarse? O sea, cuando están viendo toda esta Babilonia digital que atrae nuestros sentidos, que nos presenta cosas e ideas que no son coherentes con nuestra fe, ideologías que sabemos que no son coherentes a nuestra cosmovisión cristiana, la pregunta es si hemos tomado la decisión en nuestros corazones de no contaminarnos. Y tener un listado de cosas que para nosotros no sean aceptables. Cifrido hablaba de pornografía. O sea,
El cristiano que tenía que luchar con la pornografía hace 20 años, ¿cómo luchaba? No iba a un club de video, no compraba una revista, evitaba ciertos lugares. ¿Qué sucede hoy? Hoy la pornografía nos persigue a todos nosotros. La pregunta es esa, de qué vamos a hacer para no contaminarnos. Y nosotros necesitamos en cada frente de batalla tomar decisiones previas. El pastor Miguel hablaba de la importancia de no esperar que llegue el momento para tomar una decisión, sino tener un criterio claro y preciso de qué es lo que no voy a hacer para contaminarme. ¿Cuáles son esas cosas inaceptables que en medio de esta Babilonia digital yo voy a vivir como un exiliado, como un extranjero? Habrá momentos en que pareceré alguien completamente diferente. Pero ¿saben qué, hermanos? La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros no podemos vivir como si esta fuera nuestra ciudadanía. Y yo creo que mirando a las cosas de arriba, pasando más tiempo, alimentando el Espíritu, haciendo que en nosotros pueda crecer el fruto del Espíritu, nos va a ayudar en cada uno de esos frentes de batalla. Y al final sabemos quién gana la batalla. Y sabemos quién reina en medio de todo este contexto que a veces pudiera parecer fuera de control. Él está en control. Amén. Frido, hemos, de alguna forma tú y yo, servido con jóvenes en un buen tiempo. Y sabemos que mientras más prácticos somos y claros y llanos en nuestro lenguaje e ilustraciones, es más fácil que llegue el mensaje al corazón. Escuchando a Gabriel en todas estas formas en que pudiéramos tomar decisiones previas para utilizar con sabiduría las herramientas que nos brinda la tecnología digital, ¿cuáles serían, comenzando por ti mismo, y sé de algo testimonial que nos compartiste, que has decidido para cuidarte en lo que es toda esta exposición que tenemos? ¿Cuáles serían? No tener redes sociales. Cuando nosotros nos reunimos para hablar, el título al principio era el uso de las redes sociales y el cristiano. Y dije, tengo que salir del panel. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo redes sociales. Entonces, ¿qué voy yo a hablar en ese grupo si es de redes sociales? Y yo no tengo redes sociales, no satanizo las redes sociales ni al que la tenga. Pero les contaba, ya que me preguntaste, les contaba que mi relación con las redes sociales terminó hace muchos años. Un estudiante mío me abrió un Facebook porque quería que tuviéramos en un grupo de Facebook de algo, un club de la escuela. Y yo no lo usaba. Sin embargo, en una temporada escribí algo y vi ciertas respuestas, ¿no? Luego escribí otra cosa y vi más respuestas y luego un hermano de otra iglesia me escribió y me dijo, wow, qué bendición, yo puedo usar eso en el culto de oración para traerlo a los hermanos. Y yo, claro. Cuando hice mi tercer post, me di cuenta que después que lo escribí, a la hora, entré de nuevo a ver si había tenido likes o había tenido comentarios. Y me encontré varias veces en ese día, déjame ver la reacción de. Y ahí descubrí en mi corazón una lucha y una batalla que yo no quería tener, que yo no estaba dispuesto a tener. Y dije, no es verdad que yo voy a vivir ahora mi vida para ver quién me dio like y quién no me dio like y quién me hizo comentario y quién no. Olvídate de eso. Y no lo volví a usar. Como le decía a ellos, yo de vez en cuando pienso volverlo a usar como una posibilidad. Yo no lo condeno. Es solamente que en mi corazón yo veo batallas que quisiera evitar. Por otro lado, siendo sincero, mi expresión escrita no es buena y me tomaría demasiado tiempo escribir algo que otro entienda. Entonces, no dispongo de ese tiempo. Y tengo menos tiempo para leer comentarios después. Entonces, es también un asunto de tiempo y mis capacidades de expresarme de forma escrita.
es un asunto de temporada. Entonces, en ese sentido, eso es algo de lo que yo todavía no participo. No vayan a pensar por ahí si alguna vez ven que comienzo a usar redes sociales, ¡ay, el pastor cayó! Ya. No, yo creo que es lícito. Y ¿saben qué? Quisiera usarlos en algún momento. No me niego a hacerlo. Y creo que se puede hacer como un vehículo de bendición para otros. Lo que pasa es que yo creo que otros lo hacen mejor que yo en este momento. Yo creo que en cuanto a cosas prácticas, nosotros debemos de tener una vida deliberada. Decidir cómo va a ser nuestra vida. Determinar cuáles van a ser nuestros planes y metas. Y según eso, comenzar a hacer planes concretos. Yo creo que una de las cosas de por qué usamos tanto el celular es porque no tenemos nada que hacer. No tenemos proyectos que completar. No tenemos sentido de urgencia de a quién visitar, a quién cuidar. Entonces, como no hay nada que hacer, eso es lo más divertido, eso es lo más cómodo. Y es edificante porque yo oigo solamente Aviva Nuestros Corazones y mucho YouTube de cosas cristianas. ¿Saben qué? No oiga tanto. La Biblia dice que no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Y eso incluye el hacer con la palabra. Y eso incluye no vea tanta receta. Haz una receta. No vea tanto invento. Haz un invento. Como humano, Dios te diseñó para que crearas. Entonces no seas tanto un consumidor de contenido, sino también un creador. Determina rutinas. Rutinas en tu día en el que tú puedas decir, en esta hora es que yo voy a revisar mensajes. Una buena práctica es, al que pueda hacerlo, no todos lo pueden hacer, pero una buena práctica es desactivar las notificaciones de tu celular. Que no haya nadie diciéndote, hey, quita eso de tu celular. Que cuando tú vayas a ver tu celular fue porque tú decidiste que era el tiempo de ver tu celular. Escoge momentos del día en el que tú puedas decir, este es el momento de ver mensajes, este es el momento de ver YouTube, este es el momento de ver Instagram. Otra cosa, decide hacer que tu celular sea muy aburrido. ¿Qué significa eso? Que cosas que fácilmente te pueden atrapar y que son lícitas, tú puedes decidir, no la voy a tener en el celular, yo voy a hacer uso de eso cuando llegue a mi casa, en mi iPad, en mi computadora o en mi consola. No es que esa actividad está prohibida, es que yo no la quiero tener disponible en mi celular. Hazte una serie de reglas o guías que te funcionen como sí, entonces. Ejemplo, si no hago devocional, no hay redes sociales. No es que tú estás diciendo que no hay redes sociales, es simplemente que tú estás diciendo que antes de eso va el devocional y hasta que tú no hagas el devocional no hay redes sociales. Y yo sé que hay alguna gente que va a leer muy rápido para poder llegar. Pero esos son especies de guías que te pueden ayudar a tú decir qué es lo primero. Y yo voy a mantener lo primero como lo primero. Después de haber terminado esto en mi lista de qué hacer, entonces yo puedo jugar. Si juego, voy a jugar 45 minutos, 1 hora, con timer y cuando suene se acabó. Es ponerse esa serie de guías que no son reglas farisaicas, son una forma de tú darle forma a tu día, de modo que tú no los desperdicies, porque déjame decirte algo. Un día desperdiciado, más otro día desperdiciado, más otro día desperdiciado, al final es una vida desperdiciada. Entonces, organiza tu vida pensando qué proyectos quieres hacer, luego piensa cómo se vería eso en un día a día y ponte reglas. Y súper importante, usa a amigos que batallen juntos. Tú solo no puedes. Tú necesitas amigos que te digan, hey, ¿cómo vas? Amigos que con gracia te echen un boche. Amigos que te animen. Amigos que lo estén haciendo de otro modo y tú aprendas de ellos. Entonces necesitas amigos
un esquema, un plan y rutinas. No piensen, en especial a los padres, se quitó el celular. El otro día nosotros nos pasó, estábamos viendo la final del baloncesto y noté que cada vez que había un tiempo, un pare, lo que hacía mi hijo naturalmente era abrir la computadora y seguir viendo algo. Mi cosa fue como, espérate. O sea, tú no puedes esperar los 5 minutos del tiempo, tienes que... Pero a mí también me pasó, yo cogí el celular. Y dije, mira, vamos a hacer algo. De aquí en adelante, cuando haya tiempo, nosotros no vamos a abrir ni el celular ni la computadora. ¿En serio? ¿Y qué vamos a hacer? Yo no sé, vamos a ver. Siguiente tiempo. ¿Y entonces cómo te fue hoy? No sabíamos qué hacer porque estábamos llenando nuestros tiempos ociosos con el celular. Ay, cuando llegó el medio tiempo, que dura 15 minutos. Él abrió y dije, hey, que no hay tiempo. Y dije, pero el medio tiempo, eso no cuenta como anuncio. ¿Saben? Nosotros nos reímos. Pero eso habla de lo mucho que nuestros dispositivos nos gobiernan y nos tienen esclavizados. Entonces, quizá alguno de ustedes no tenga que quitar las redes sociales, pero ¿saben qué? Le haría bien un ayunito. Abstinencia por un tiempo. Y vayan a ver cómo reacciona su mente y su cuerpo a la abstinencia de redes sociales o juegos o algunas aplicaciones de su celular. Vayan a ver, no sean tan pronto en decir, yo no tengo problema. Quíteselo por una semana y vaya a ver cómo reacciona. Gabriel, te voy a dar el chance para que comentes un poco de eso y quisiera que incluyas, ya que Sigfrido mencionó, algún consejo para los padres que llegaron algunas preguntas de cómo manejar esto con sus hijos y a la vez nos cierre con consejos finales. Sí, yo usualmente cuando me toca tener encuentros con padres cristianos en colegio, una de las primeras cosas que digo es, esto no es un problema solamente de tus hijos. Si somos honestos, este es un problema de todos nosotros. Y creo que lo primero que yo recomendaría es reconocer que tenemos un problema, un descontrol del lugar que ocupa la tecnología en nuestras vidas, en nuestros hogares. Ese es el primer consejo. El segundo es tomar la decisión de tener un espíritu sobrio y una mayordomía adecuada de lo que son los usos de la tecnología. El mayor predictor del comportamiento de uso en redes sociales y medios digitales en los hijos son los padres. Lo que tus hijos ven, el ejemplo que tienes en la casa, la manera en que tú manejas la tecnología, determina cuál va a ser el acercamiento que tus hijos van a tener. Otro punto importante, deberías tener lugares donde la tecnología no tiene acceso en la casa. Deben haber momentos específicos donde no es permitido el móvil. El corazón de la batalla es el móvil. En países como nosotros, 70% del tiempo en internet lo pasamos en un dispositivo móvil, el celular, el móvil. Si yo logro controlar los lugares donde ese equipo, ese dispositivo está presente y las interacciones que no se llevan a cabo simplemente porque el dispositivo está presente, lo primero que tengo que comenzar a poner los lugares donde él no va a poder entrar. Horario de comida, no podemos tener un móvil, necesitamos hablar. Por raro que eso suene, sí podemos hablar. Y deben haber lugares y momentos donde no es permitido tener un móvil. Debemos tener momentos donde no hay acceso, como dice el pastor, retiros. Quizás yo soy menos piadoso que el pastor Sigfrido. Yo creo que sí puedes tener redes sociales, yo creo que sí puedes tener un móvil. Lo que sí yo recomendaría, honestamente, es tener la prudencia necesaria de dedicar solamente el tiempo necesario. Y que cuando llego a conocer que ya tengo una adicción, los efectos que genera en mí o en mis hijos no tener acceso a un dispositivo móvil, ese es el momento de yo tener que hacer una pausa, tener que pedir al Señor en oración, eso es importante, quizás pedir perdón a mis hijos, dejarles saber que el propósito que tengo no es simplemente que él no pueda acceder a internet, sino que lo que estoy cuidando es su fidelidad, es su alma. Y hay cosas un poquito ya más prácticas que yo pudiera recomendar también. Yo creo que los padres que tienen la decisión de entregar un dispositivo tienen que saber muy bien a qué edad. ¿A qué edad puedo abrir una cuenta? De acuerdo a
Esto es un tema delicado porque no hay una edad específica que podamos decir que un joven es maduro para tener una cuenta en redes sociales. La ley que estableció la edad, el Children Online Privacy and Protection Act, fue del 1998, hace 24 años. Y los que generaron esa ley dicen, en ese momento nosotros no estábamos seguros que 13 años era una edad adecuada para abrir una cuenta de red social por las consecuencias que pudiera tener. Lamentablemente esa es la edad que tenemos hoy. No se recomienda de que ustedes tengan acceso a una red social por debajo de 13 años. Y creo que todo tiene que ver con ver el impacto que tiene en nosotros el acceso a estas redes sociales. Amén. Quisiera leer un verso para cerrar. Pero tú, oh hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Oremos. Padre bueno, gracias por este tiempo en el que hemos podido conversar acerca de algo que nos permea en todo lugar. Estamos rodeados de tecnología que tú has usado para bien. Tú has permitido que el mensaje tuyo haya llegado a mucha gente a través de estos medios y hemos recibido hasta testimonios de personas que abrieron sus ojos a la verdad a través de videos, de sermones, de artículos. Gracias por una tecnología digital bien usada. Nosotros queremos rogarte que tu pueblo aquí presente pueda hacer uso sabio, prudente, productivo de lo que es esta tecnología. Mas ayúdanos a no ser ignorantes, a no ser como aquellos que ignoran o se descuidan de lo que es el peligro y las artimañas del enemigo. Sabemos que tenemos una batalla constante, interna, alrededor nuestro y con el enemigo, y eso incluye estos dispositivos. Ayúdanos a ser agudos en nuestros pensamientos. Permítenos, Señor, poner límites que te glorifican. Permítenos, Señor, amar lo que tú amas, amar nuestra familia, amar la iglesia, amar, Señor, tu verdad. Y que ese amor por lo que tú eres nos lleve a huir de aquello que tú odias. Te pedimos todo esto para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.